Ecchoa, el dios del comercio y la guerra. Ecchoa era una deidad con una naturaleza dual. Dios de los comerciantes y el cacao, protegía a los mercaderes en sus largos viajes a través de la selva y se le rendía culto en los mercados. Dios de la guerra, en su faceta más oscura, se le representaba como un dios violento, vinculado con los sacrificios humanos y la destrucción. Esta dualidad lo hacía una deidad temida y venerada a la vez, pues los mayas dependían del comercio, pero también respetaban el poder de la guerra. Según una antigua leyenda, en los tiempos primordiales, los dioses creadores dotaron a los mayas de la tierra, los ríos y el maíz. Sin embargo, aún faltaba algo que representara la verdadera riqueza y permitiera el intercambio entre los pueblos. Ecchoa, viendo la necesidad de los humanos, descendió del cielo y les entregó el cacao, un fruto divino que solo los dioses conocían. Enseñó a los mayas cómo cultivar el árbol del cacao y cómo convertir sus semillas en una bebida sagrada. El cacao se convirtió en el símbolo del comercio y la moneda oficial de los mayas. Se usaba para comprar bienes, pagar tributos e incluso en rituales religiosos. A cambio de su protección, Ecchoa exigía a los comerciantes que le ofrecieran tributos antes de emprender sus viajes. En las rutas comerciales, los mercaderes realizaban pequeñas ceremonias, dejando ofrendas de cacao y sangre de animales para asegurar un viaje seguro. Se decía que, si alguien desobedecía y no rendía tributo a Ecchoa, su viaje estaría plagado de desgracias, sería atacado por bandidos, perdería sus mercancías en el camino, se enfermaría o desaparecería en la selva. Los comerciantes más fieles a Ecchoa lograban regresar con grandes riquezas y prestigio. A pesar de ser un dios protector del comercio, Ecchoa tenía un lado oscuro. En tiempos de guerra, se transformaba en una deidad feroz y sanguinaria. Los guerreros mayas creían que, si le rendían sacrificios, Ecchoa los bendeciría con victoria en el campo de batalla. Durante las guerras, los cautivos eran sacrificados en su honor y sus corazones se ofrecían junto con granos de cacao en los templos. El cacao también jugaba un papel importante en los rituales de guerra. Los guerreros bebían chocola, una bebida amarga hecha con cacao, antes de entrar en combate. Se le representaba con la piel negra o azul oscuro y con una larga boca curvada hacia abajo, reflejando su dualidad entre la protección y la violencia. A menudo aparecía con una mochila llena de mercancías, simbolizando su papel como dios de los comerciantes. En su faceta guerrera, portaba una lanza o una espada, mostrando su conexión con la batalla. Sus templos se encontraban en los mercados y en las rutas comerciales más importantes. A pesar de la caída de la civilización maya, Ecchoa sigue siendo recordado como el protector de los comerciantes y el guardián del cacao. En algunas comunidades mayas, el cacao todavía se usa en rituales religiosos y como un símbolo de prosperidad. Los vestigios de su culto se encuentran en inscripciones y códices mayas, donde se le muestra como una figura esencial en la economía y en la guerra. Ecchoa es una deidad compleja, representando tanto la riqueza y la prosperidad del comercio como la crudeza de la guerra. Su historia es un reflejo de la sociedad maya, donde el comercio y la guerra eran dos fuerzas inseparables. Gracias por ver estos videos, te invito a que veas con más detalle los videos de cada uno de los dioses mayas, a que des me gusta y te suscribas.